revolucionó el cine, que incorporó la idea del montaje. Antes la idea del cine era una cosa continua. Él pudo cortar, empalmar, y de pronto hay vueltas para atrás, para adelante. Los bambúes que pinta eran acuarelas totalmente figurativas, es decir, hacía un apunte acuarelado de los bambúes. Esos bambúes van tomando un proceso y se van construyendo donde va quedando la esencia del bambú, el sentido de la verticalidad, con lo cual digamos, el elemento de soporte de la realidad, que sería en ese caso el bambú, pierde importancia para tomar mucha importancia lo pictórico, las relaciones de formas, colores, espacio. En algunos trabajos, como aquel que está en la grande, en la pared acá, al tener una horizontal hay un sentido del espacio grande, parece. Son bambúes, pero también hay un espacio, no digo infinito, pero enorme. Cuando no usa las horizontales como en esta, el espacio no existe, pero queda la estructura del bambú como formas abstractas. Me estuve fijando que a pesar de ser pinturas para un ojo que no conoce el proceso, abstractas, le sigue poniendo el título de bambúes. Todos ellos, lo estuve mirando un poquito, todos ellos son bambú naranja, bambú tiene diferentes nombres. Con lo cual, en alguna medida se ata todavía al punto de partida a través del título, porque en algunos casos, si uno habla, incluso algunos cortes que tiene, son los cortes de los nudos de los bambúes, es decir, cuando uno ve, se da cuenta que ha mantenido ciertos elementos, pero es un despojamiento casi total. En el mundo de la pintura hay dos elementos fundamentales. Uno es, en este caso, puedo hablar de los dos. En un caso es qué se pinta, es, digamos, la temática. Los interiores que hace Patricia, los bambúes que hace Ricardo, es el qué pinta. Pero es mucho más importante en el mundo de la pintura el cómo se pinta, porque ahí están los conceptos. Cómo Patricia hace un montaje de diferentes realidades para llegar a ese mundo que en definitiva es lo que quiere transmitir. Y cómo Ricardo hace una síntesis de ese elemento de observación del bambú para llegar a otro tipo de
de síntesis, ¿no? Ahora, en el caso de Ricardo es curioso. Como es alumno mío hace bastante tiempo, ha tenido procesos. Él es un psicoanalista, entonces profesional de otras cosas, con lo cual está bastante vinculado a digamos, a lo científico. Siempre se ha pasado investigando cada momento. En un momento tenía una serie de pinturas donde quería descubrir qué pasaba con la explosión del blanco. Unas búsquedas muy particulares, muy conceptuales. ¿Qué pasaba? ¿Cómo el blanco explotaba? Ahora, si uno lo toma desde el punto de vista de la observación, el arco iris es el color blanco explotado a través de la fragmentación de los filtros luminosos. Él, por supuesto, tenía su propia búsqueda de ese elemento. En otro momento estaba muy obsesionado con la forma, llegar a la forma más pura, y prácticamente partía de la forma del huevo, de la idea del huevo. Entonces, en todas las 4 o 5 cosas que estuvo buscando, siempre había como una investigación desde el lado de la curiosidad para yo diría del científico. Eso no suele ocurrir en la pintura. Cuando Patricia hace los montajes, me parece que su conceptualidad apunta a otra cosa, apunta a crear un mundo que a ella le interesa. Y la pintura en realidad siempre apunta a eso. Es decir, así como la cultura de un país, la cultura de un pueblo, es un poco la respuesta que da ese pueblo a una serie de problemáticas propias, el pintor también desarrolla un mundo a partir de la respuesta que le da a sus propias vivencias, a su propio mundo. Y entonces el crecimiento de un creador, digamos así, el crecimiento del creador, no está tanto basado en la técnica. La técnica tiene su importancia, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es ese ir abriendo respuestas cada vez menos condicionadas. Es decir, yo suelo usar una frase que digo cuando uno empieza a pintar, empieza a pintar como la historia del arte, al modo de. Y de a poquito va empezando a encontrar su propia respuesta, su propio modo, hasta que llega un día que ya no está tomando, se está dando, está abriendo nuevos caminos que por ahí otros van a seguir, mientras uno está siguiendo caminos que hicieron nosotros. Entonces, esa problemática, creo que lo que tiene que ver con el mundo del arte, la técnica es importante en cuanto que tiene que no poner barreras a lo que uno quiere hacer. Si uno no puede resolver ciertas cosas, bueno, son barreras, pero son como el elemento más. Las técnicas en general son, como podría decir uno, como las matemáticas, en el sentido de que son fijas. Las respuestas creativas no son fijas. Podría ser así, o podría ser así, o es así, y de pronto hay tantas respuestas como individuos. Y esa es la parte interesante. A veces esas respuestas tienen que ver con soluciones más como hacer los deberes. Bueno, sí, lo resolví, está bien. Y a veces las soluciones son más creativas, son más inesperadas, y a veces las soluciones están abriendo nuevos caminos para el propio pintor que lo hace y también para los demás. Entonces ese paso es sumamente importante. Por eso creo que el aprendizaje del arte está más que nada en derribar barreras que lo traban a uno para hacerse cada vez más abierto en poder leer el mundo circundante. Y cuando uno dice el mundo circundante, está hablando no solamente de lo racional en pintura, es un elemento que tiene su importancia, pero no es lo fundamental.
uno trabaja más con sensaciones, con intuiciones, con emociones, con una cantidad de otras cosas que no pasan por la racionalidad. Y uno con esa amalgama de elementos frente a las vivencias, más el oficio, es con lo que va construyendo las pinturas. Y normalmente va construyendo las pinturas apuntando a una búsqueda o a un interés que tiene cada uno. Es decir, Picasso decía que uno no podía pintar nada más que lo que amaba o lo que odiaba. Es decir, lo que quería decir es que lo que es indiferente, uno no puede pintar con algo que te resulta indiferente. Yo creo que uno se va acercando al mundo a través de cosas que de un modo u otro le van produciendo algún tipo de emoción, algún tipo de interés para pintar. Si no, directamente es como que está desactivado. Bueno, entonces me parece que la muestra es muy buena de parte de los dos, porque si bien son aparentemente bastante diferentes en cuanto a la imagen, en cuanto al resultado, me parece que ambos están en el camino de haberse desprendido de la realidad como narración para tomar la realidad como estímulo creativo. Y eso es un paso importantísimo. Es decir, para mí hay barreras. En la pintura esa es una barrera importante. Si uno no la llega a pasar nunca, puede ocurrir, se estanca. Y es una barrera que es importante pasarla. Y a partir de ahí se libera y puede ver la realidad con una liberación de tomar de la realidad tiene todo. Pero uno toma lo que necesita para construir el mundo de la pintura. Y entonces, todo ese paso de liberarse para poder no dejarse atrapar por lo que uno ve, sino por lo que uno quiere, es muy importante. No sé si alguna cosa más